Bueno, tengo que cambiar este eje roto. Es un eje largo con cierre para cambio. Pero vamos a reemplazar por un eje común, largo pero sin cierre, porque por lo visto se quiebran, siempre se quiebran acá fácil, se quiebran en esa parte. Y este ya va 2 veces, así que le vamos a poner esta rueda. Vamos a poner un eje común. Ponerle bolilla trasera, bolilla de 1/4, ahí se ve. Bolilla de 1/4 son bolillas para eje y para caja. Vamos a poner la grasa. Poner la grasa a los 2 lados. Ahí está. Ahora hay que poner las bolillas. Vamos a ponerle. Estos llevan 9 bolillas de cada lado. O si no, se le puede poner bolillero también, la canastita, que trae 7 bolillas. Es lo mismo. Ahí tenemos 3, 6, 7, 8 y 9. Vamos al otro lado. Cinco, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Bueno, vamos a mirar el eje. Este eje trae un cubre polvo, pero nosotros tenemos que poner el mismo cubre polvo que tenía el eje viejo, porque es el mismo de la masa. Si consigo el mismo del eje nuevo, sí, pero no coincide. Siempre tengo que poner el viejo, el original de la masa. Así que vamos a sacar las tapitas. Primero vamos a poner el cubre polvo y después armamos el eje. Vamos a sacar vamos a buscar el otro caño, a ver. Este puede entrar acá. Ahí está. Así que vamos a limpiar en la tapita esta. El cubre polvo este nos va a servir para el eje nuevo. Yo lo limpio para que sea más rápido, pero si tienen para lavar es mejor lavarlo. Por ahí tarda más lavarlo porque hay que secarlo después, pero se puede lavar con queroseno, con nafta, con cualquier líquido. Siempre hay que secarlo bien cuando se lo lava, porque si no se entreviera el líquido con la grasa y no seca todo. Vamos a sacar bien toda la grasa negra, la grasa vieja, que ahí tiene un poco de barro, tierra. Ahí está. Vamos a limpiar un poquito porque si no ensucia todo.
Ahí están las dos tapitas. Esta que está más fea, vamos a poner el lado del piñón que queda tapado. Está más buena, con el otro lado. Vamos a desarmar el eje. Vamos a desarmar el lado más largo. Y le vamos a poner la tapita. Esta va así. Bueno, este vamos a poner el lado del piñón más feo. En este. Ese tiene que quedar así. No tiene que quedar muy al lado de las bolillas porque va a tocar la chapa. Eso queda así. Y lo mismo del otro lado. Ponemos la tapita. Tiene que entrar bien justo. No se sale después. Esta está media doblada, pero no importa. Ahí tiene que quedar. Que no toque las bolillas ni que toque la masa. La chapa esta no tiene que tocar la masa. Bueno, vamos a colocarlo de este lado. Del lado más corto. Y vamos a ir midiendo. Este lado, vamos a sostener acá este lado y acá vamos poniendo el cono. Vamos a ajustar bien la chapita que se salió. Se salió con nitro. Lo que vamos a hacer es ajustarlo un poquito adentro, que entre más justo, porque está muy agrandado. Vamos a ver cómo entra. Ahí entró más justo. Toma el mate que se enfría. Ahí está, vamos a seguir. Y este vamos a ir enroscando acá. Acá tengo que poner suplemento. Vamos a ver una cosa. Este es el suplemento que trajo el nuevo. Pero el que tenía el viejo es más largo. O sea que nos conviene poner siempre el viejo, que ya tenía la medida. Vamos a poner el viejo que ya tenía porque es más largo. Este es un poco más corto. Ya tenemos la medida ya de lo que va suplementado. A ver si podemos sacar suplemento. Este es el suplemento que tenía. Vamos a ver si anda bien con este. Está acá y la contratuerca. Lo que tengo que hacer es emparejar este con este, que tiene que quedar más o menos igual. Acá está un poquito más largo, así que lo vamos a correr para allá. Este va metido más adentro.
Y ya lo vamos a ajustar. A ver si se ve ahí. Sí. Bueno. Esta es la llave cono, una llave 15, está para que entre acá y podamos poner la otra llave que no se toque. Entonces ahí ajusto, sostengo con la de cono, con la de arriba ajusto. Ahí está. Vamos al otro lado. Del otro lado lo mismo. Ahora le voy a aflojar un poquito porque lo estoy probando. Voy aflojando y voy probando cómo rueda la llanta, cómo gira. Tiene que dar un poquito ajustada siempre porque es nuevo, después se asienta. Siempre dejarlo un poquito ajustado. Un poquito menos. Vamos a probar ahí. Ahí estaría bien. Después probamos con la mano. Si después da vuelta con la mano, está bien. Ahí. Y ahora va el piñón, que es este. Vamos a medir cómo queda. Si no quedó muy largo, muy corto, si le falta. Si acá le falta suplemento, se le pone arandela, porque ya le pusimos un suplemento largo. Ahí queda bien. Si acá falta suplemento, se le pone una arandela. Tengo que probarlo en el cuadro a ver cómo queda. Vamos a probar en la bici a ver cómo queda. A ver, acá está la bici. A ver cómo queda. Si se ve. Ahí. Vamos a probar. Queda bien. Sí, le faltaría, como este cuadro de aluminio, yo le quiero mostrar, como es cuadro de aluminio, se puede ver que queda una luz de este lado también. Acá lo que deberíamos hacer para no apretar tanto el cuadro, se le pone arandela. Se le pone una arandela a cada lado, se puede poner para no apretar tanto las vainas del cuadro, porque es un cuadro de aluminio. Así que ahí cuadro de aluminio que trae para poner justamente los ejes con cierre, pero con ese eje ya va a quedar mucho más seguro. Ya no se le va a quebrar y queda bien asegurado con las tuercas estas. Con estas tuercas. Son tuercas bien seguras y les queda mucho mejor.